que vamos a tener el placer de conversar con el doctor Rubén Quintana, querido amigo desde hace mucho más tiempo que el que me gusta recordar. Pero después de los Castora. Me anoto, sí, sí, sí. El especialista en carpinchos que siempre admiré y envidié tanto por sus viajes a la Antártida, donde estoy seguro que no encontró ningún carpincho. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, sí, hace mucho que nos conocemos. Sí, sí. Bueno, Rubén, ya algo te había comentado anteriormente, no quiere decir que después la conversación no derive para otro lado, pero primero querría una reflexión tuya con respecto a esta exposición pública del tema de los carpinchos en el Nordelta y sobre todo algo que tenga que ver con las reacciones del sector oficial como propuestas de solución al respecto. Bueno, yo, como dije estos días, el carpincho es un emergente de una situación ambiental compleja que se viene dando en muchos humedales, no solamente de la zona norte de Buenos Aires, porque también la transformación y degradación de humedales es bastante generalizada, y te diría no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, lamentablemente. O sea, hay una pérdida y degradación muy importante. Y digamos, este es un emergente, esta invasión, por ponerlo con el nombre que se viene hablando, que no es una invasión, simplemente es una adaptación de una especie que es bastante plástica en ese sentido, que encontró situaciones adecuadas para sobrevivir dentro de las urbanizaciones estas que se han construido, que se siguen construyendo en esta zona. Y entonces creo que ahí está el verdadero problema, que es avanzar con un proceso de urbanización, un aumento de la mancha urbana en humedales, sin tener ningún tipo de planificación y ordenamiento del territorio. Entonces, los carpinchos sí, aparecieron en los barrios privados, muchas otras especies de fauna de humedales no tienen esa plasticidad y por lo tanto van desapareciendo, y por otro lado vamos perdiendo otras funciones vitales que tienen los humedales y que son muy importantes en estos momentos, sobre todo con un contexto de cambio climático, donde los eventos extremos cada vez van a ser más frecuentes y más con mayor intensidad. Y eso lo vimos hace poco con las inundaciones que hubo en los partidos de Zárate y Campana, ¿no? Que Sí. es una consecuencia un poco de todo esto. Entonces, yo creo que acá hay un problema de fondo, que es que, bueno, creo que eso se puede extender a todos los ecosistemas del país, pero en particular con los humedales ocurre que hay una falta de planificación del territorio, y se piensa que podemos reemplazar a los humedales y que no va a pasar nada. Y bueno, vamos viendo que se están dando estas situaciones donde, repito, el carpincho es un emergente puntual de una situación mucho más compleja. Sí. Respecto a lo que me decías ¿Para qué aprovecho? Porque al sí, principio del programa, cuando comenté que íbamos a tener la nota con vos, ahí sí te presenté como presidente y representante principal de la Fundación Humedales de Argentina. No lo hice en este caso, si la gente está escuchando el programa desde el principio lo sabe, si alguien se enganchó recién, bueno, que sepan que estamos hablando con el máximo representante de la conservación de los humedales en la República Argentina. bueno, Sí. gracias por la aclaración. No, sí, en la Fundación estamos muy preocupados por todo este proceso. De hecho, acabamos de sacar recientemente una actualización, por ejemplo, de todo el avance de terraplenes y indicamientos en la región del Delta, que ya hay más de 9.000 kilómetros de terraplenes y más de 240.000 hectáreas indicadas. Y eso, sobre todo, más grave todavía, porque se concentran la mayor parte en la parte sur de la región,
bueno, esto también está trayendo alteraciones en la hidrología y por lo tanto en los problemas que se van a ir dando en el territorio, sobre todo con estas cuestiones de cambio climático, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas de las soluciones, claro, ahora tenemos el problema y hay que buscar soluciones rápidas. Yo siempre lo equiparo a esto de empezar a sacar soluciones con los carpinchos como lo que ocurre con las inundaciones, o sea, aparecen estos eventos, se inundan, hay pérdidas de vidas, pérdidas materiales terribles, y entonces hay que hacer algo. Entonces siempre la solución es la solución hidráulica, ¿no? Tratar de profundizar los cauces de los ríos, rectificarlos, etcétera, y entonces todas esas soluciones para que el río o el curso de agua sea un eficiente caño que saque agua rápido, ¿no? Esa es la solución que básicamente se hace sin pensar en que deberíamos plantearnos otro paradigma, ¿no? de desarrollo. Y con esta idea de llevar los carpinchos a una isla, hacer un santuario parecido a lo que hacen con los elefantes, ¿no? Sí, un poco el planteo. Claramente es no tener idea de cómo es la biología y la ecología de estos animales. O tener idea y hacerse el pavote tratando de decir algo, digamos. Yo te diría que ni siquiera tienen idea. Sí, es lo más probable. Es lo más probable. Tiran cosas y no tienen idea de nada y, bueno, a menos, yo decíamos, no, a menos que estén pensando en cercar toda una isla para que no salgan los animales, estos bichos se van a ir igual por los ríos o por los arroyos porque pueden nadar perfectamente, bucean hasta 10 minutos, o sea que sí. no tienen ningún problema. Si hay algo que saben es nadar, ¿viste? Claro, y por otro lado están hablando se está hablando de una especie que es una especie social que vive en grupos, que los grupos son muy cohesionados, que tienen un territorio definido, ¿no? Donde tienen que tener distintas partes ambientales que les permiten satisfacer todos sus requisitos y defienden esos territorios. Y en las islas del delta ya hay carpinchos, no es que es una zona vacía de carpinchos, entonces los podemos poner sin ningún problema. Entonces es tirar ideas locas sin tener idea. Sí, Rubén, acá lo tengo a Carlitos y también está Alba que te quiere hacer una pregunta. Primero Carlitos. Bueno. Hola Rubén, Carlos Piña, ¿cómo estás vos? Carlos. Estaba pensando cómo se degrada las cosas con el tiempo, ¿no? Estamos viviendo unos 90 degradados, unos 90 queríamos hacer la aeroisla y ahora queremos hacer la isla para los carpinchos, pero en esto, para vos, ¿cuál de las ideas es peor? ¿Esto de la castración química o la isla de la fantasía? No, la isla directamente no tiene ningún sentido porque además otra cosa que hay que tener en cuenta es que tendrías que cargar a todos esos animales, llevarlos primero por vía terrestre, después por vía acuática hasta un lugar, con lo que implica en el estrés. Son animales que se estresan mucho, que son muy frágiles, tienen cráneos muy frágiles, entonces habría que establecer todo un sistema para evitar que se golpeen y no se mueran. O sea, es una locura. Y además ponerlo en un lugar del que es como el cuento del gaucho que se pasa todo el día corriendo un ñandú y cuando le alcanza le ata las alas y le dice, tomá, volate ahora. Y claro, y lo que implica en costos también, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar todo eso? Sí, ¿quién va a pagar? La casta no. Sí. Con respecto a los otros métodos que se están ensayando, yo lo veo complejo también porque implica estar atrapando a todos los... O sea, estaban hablando de vasectomía a los machos, ¿no? Bueno, sí, está bien. Pero ¿cuántos hablaban? No sé, hay unas cifras bastante dispares. Hablaban entre 600 y 3.000 carpinchos. Igual aunque sean 600 hay que atrapar a todos los... Sí, no, además, escúchame, como veterinario lo digo, una cosa es un perro, eventualmente un gato, que es un poco más complicado. El carpincho son internos, así que es una cirugía que no es joda tampoco, no, son bobadas directamente. De todas formas, eso no resuelve nunca el problema, porque no. Que vos saques 5 no impide que otros 5 de la isla aparezcan al otro día. Totalmente. Y además cada vez va a ser peor porque
como decía recién, ¿no? O sea, la urbanización avanza. Ahora en el partido de Escobar se le autorizó a Constantini a avanzar para agrandar puertos, que es otro gran mega emprendimiento parecido a Nordelta. Entonces vamos haciendo desaparecer humedales a una escala muy grande, y entonces, digamos, sacarán unos bichos y después aparecerán otros. Esto requiere otro tipo de paradigma, ¿no? De crecimiento. Mientras tanto tendrán que hacer yo digo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque también me preguntaron eso. Y no sé exacto, pero yo por empezar diría que tienen que hacer una reevaluación interna de toda todo este conjunto de urbanizaciones, porque Nordelta no es un único barrio privado, son varios, ¿no? Entonces ver un poco cómo pueden hacer dentro, como proponen algunos vecinos, dejar áreas de reserva, corredores, y bueno, se fueron a vivir a un lugar. Y convivencia. Eso estaba notando justo para hablar después. Yo siempre digo, en África hay un lugar, yo no me recuerdo ahora el nombre de un pueblo, que está cerca del delta del Okavango, y creo que es por ahí, donde de noche salen los hipopótamos y se van a... Bueno, eso nosotros estuvimos ahí en Saint Lucia, en la provincia de Natal, en Sudáfrica. En el delta del Okavango probablemente también, pero ahí en Saint Lucia hay un estuario muy grande que tiene mucho cocodrilo y mucho hipopótamo. Y a la noche el tema es convivencia, porque los hipopótamos salen y se pasean por los barrios, pero los barrios son como las casas lindas de Tigre, o sea, realmente lugares, no una aldea, sino realmente urbanizado, y bueno, y hay convivencia, normas de convivencia básicas, porque digamos son bastante más jodidos los hipopótamos que los carpinchos también, ¿no? Por eso digo, si lograron, porque me pareció un ejemplo muy interesante, porque sí, era esa que vos decís, ahora me acordé el nombre. Bueno, si lograron una convivencia con un bicho que es el responsable de la mayor mortalidad de humanos por especie silvestre, ¿no? Sí. Bueno, o sea, los carpinchos, que son nada que ver con los hipopótamos en ese sentido, bueno, podrían también establecerse normas de convivencia, y bueno, está bien. Se podrán meter a un jardín, se te podrán meter en la pileta de natación en algún momento. Bueno, fíjate cómo podrás hacer para que esto no ocurra. Pero bueno, tratar de convivir, me parece que sería un poco el criterio más coherente para esta situación que ya está establecida por este desarrollo urbano de esta forma que se está haciendo. Y tratar ahí sí de no seguir autorizando nuevos emprendimientos, porque si no cada vez va a ser peor, ¿no? La tengo a Alba que se sale de la vaina por preguntarte. Hola Alba. En realidad lo que te quería preguntar es porque, bueno, nos escucha un montón de gente, y mucha gente en este momento ha visto la película Flow, y eso ha en cierta manera generado un boom sobre el capibara, como dicen, y acá nos ha pasado en la universidad, en la reserva, o sea, la gente va a la reserva a ver los capibaras, que encima se reprodujeron en la reserva. Si a vos te parece que esta imagen, digamos, que se ha instalado de los capibaras puede influir en cómo manejamos los carpinchos, o sea, en las decisiones que pueda tomar determinada gente, porque realmente hay un boom, acá hacemos cursos para aprender a hacer un carpinchito en cerámica que se llenan de gente, y la película lo que muestra es un animal muy tranquilo, muy pacífico, relajado, amigable, o sea, ¿te parece que ese tipo de cosas también puede influir en este momento en el manejo que hagamos de estas especies? Mirá, yo vi la película Flow, que además me encantó. Sí. Pero, y me impresionó mucho que entre los animales que aparecieran en la película aparecieron. Hubieran elegido ese, sí. Sí, la verdad que además lo hizo un letonio, creo que es el director, ¿no? Entonces, decir cómo se le ocurrió. Pero bueno, creo que es un poco el resultado de esta carpinchomanía que hay ahora a nivel mundial, y yo creo, por empezar, que hizo que mucha gente descubriera esta especie. Conociera, porque aunque sea gente de aquí que vivía en zonas donde hay carpinchos, ahí ni siquiera los tenía en cuenta. Eso es una cosa
interesante. Por otro lado, me parece que los videos que andan dando vueltas por todas las redes, donde muestran cafés en Japón que tienen carpinchos adultos ahí vivos. Como gatos, como perros. Como gatos, sí, que la gente se sienta y tomará el café mientras acaricia un carpincho. Creo que eso, por un lado, está bueno. Es como acariciamos felpudo, dicho sea de paso. Claro, bueno, sí. O una rata grande. Pero muestra, por un lado, que el bicho es totalmente manso, que no es un bicho agresivo, que se puede, digamos, convivir pacíficamente con los carpinchos. Por ese lado está bueno. Me preocupa un poco esa cosificación, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, porque ya se van a un extremo que a veces uno ve imágenes que carpinchos que van con sus dueños a una peluquería y se corta el pelo del dueño, le cortan el pelo al carpincho. Ese tipo de cosas ya me parecen demasiado, pero creo que por algún lado fue positivo en el sentido de que, bueno, se instaló como una especie muy dócil, muy amigable, y la película también muestra un poco eso, pues es el bicho más tranquilo del grupo, ¿no? O sea que el pacífico. Es más pacífico, sí, en eso puede ser. Y bueno, si es para aportar a un poco este entendimiento, me parece bueno. Sí, pero también me tocó en Alto Verde, acá en este barrio que tenemos muy cerca, presenciar un diálogo entre gente de la Universidad de Chile que vino preguntando dónde puedo ver un capibara, y los pobladores locales que decían, no, son ricos en milanesa. Entonces también se generó, digamos, ese conflicto. Claro, el poblador local de esa zona de isla está muy acostumbrado muchas veces a comerlo. Entonces, bueno, también esos diálogos, o sea, fue interesante ver. Teniendo en cuenta que acá en Santa Fe está prohibido, pero Corrientes y Formosa lo habilitan todavía. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, sí, sabemos que es una especie que ha sido usada históricamente, sí. Siempre, históricamente, por el cuero, por la carne y bueno, y por la grasa también, ¿no? Que se usa para medicinas. Entonces, qué sé yo, creo que hay que entender eso, que hay especies que son usadas por la población local y que, bueno, van a seguir siendo usadas, así que eso no implica ningún tipo de problema o de afectación a las poblaciones, porque por suerte es un roedor que se reproduce mucho, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no hay tanto problema. Ahí Eduardo te quiere hacer una consulta. Sí. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Te quería preguntar sobre la convivencia, si hay algunas medidas concretas que se piense que pueden funcionar. Digo, por ejemplo, cuando los caballos eran un problema para las viviendas rurales, los techos eran bajos para que no pasaran. Cuando no se quiere que pase de un lado a otro un bovino, están los guardaganados. ¿Existe algún tipo de experiencia de este tipo como para que puedan ser compatibilizadas con los emprendimientos inmobiliarios y puedan funcionar? ¿Vos decís dentro de las urbanizaciones? Exacto. Sí. Mira, hablando con técnicos de lo que es ahora la Subsecretaría de Ambiente, lo que se planteaba era la posibilidad de que la gente ponga boyeros eléctricos en las zonas donde no quiere que los carpinchos pasen, que no es algo que sea visualmente impactante, ¿no? Y bueno, sería una forma, o por ejemplo, yo creo que así como en las piletas de natación se ponen muchas veces rejas para que los chicos no accedan, ¿no? Por una cuestión de cuidado. Bueno, acá se podría hacer algo parecido para evitar que los bichos se metan en las piletas. No sé, creo que uno podría buscar formas de convivencia un poco mejores con este tipo de lugares, dejar parches no naturales. De hecho, ahora en estos días saltó bastante en los medios el hecho de que había una laguna natural todavía dentro, bueno, no sé si natural en realidad, una laguna dentro que estaba como bastante agreste, eso quise decir mejor, porque natural no hay ninguna, Sí. Pero que estaba bastante agreste, donde tenían ahí carpinchos viviendo, y bueno, ahora ya vinieron,
máquinas hicieron movimiento de tierra, hicieron un cable estacado, con lo cual, bueno, ya modificaron todo ese lugar. Bueno, probablemente ahora para los bichos no sirva más, pero habría que pensar en ese tipo de reordenamientos internos, digo, ¿no? Y sí, tal vez que cada propietario que tomó la decisión de ir a vivir ahí, bueno, establezca algunas formas de evitar que... Viniste acá porque te gustaba la naturaleza y tomá naturaleza, ahí tenés. Es que es muy increíble porque, te digo, a mí me pasa lo mismo, tengo una casa en Maswich, y es una lucha diaria con los vecinos porque yo estoy en la comisión de ambiente del barrio y me dicen que no quieren, propusimos dejar unos parchecitos de que no se corte el pasto para que los bichos que ahí hay cuises, hay comadrejas, lagartos overos, todavía quedan algunas cosas nativas o no nativas, pues también hay liebres. Y bueno, y parecía que estábamos proponiendo una cosa horrible porque se les iba a llenar de alimañas y que no sé qué, bueno. Entonces yo digo, ¿para qué se van a ir? Quédense en la ciudad. Claro, quédense en el microcentro. Claro, no vayan a sufrir. Pero bueno, esa es la visión de naturaleza que tiene mucha gente, o sea, el jardín cortado a ras, todo prolijo, porque no pueden ver algo. Pero bueno, después llegan las ardillas y se ponen contentas, porque ahora claro, las otras invasoras acaban de detectar la llegada de las ardillas y ponían carteles bienvenidas ardillitas. Otro buenas intenciones que te llevan al infierno, ¿no? Sí. Claro, sí. Así que es complejo, es muy complejo porque yo digo eso, ¿para qué? Buscan un lugar teóricamente más natural, un poco más natural, pero tampoco es que se van a la selva amazónica y no soportan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es impresionante. Me llama mucho la atención esa forma de ver la naturaleza. Che, Rubén, yo tengo una última, creo, no sé si hay alguna otra dando vuelta en la mesa que tiene que ver, no sé si decirlo con la parte institucional y acá como Fundación Humedales, porque hemos estado hablando de lo que ya está, que es Nordelta, pero también estamos hablando de todos los proyectos y emprendimientos que están dando vuelta y que están avanzando, cosa que has mencionado. ¿De dónde sacan las evaluaciones de impacto ambiental para que sean aprobadas esos emprendimientos? ¿Cómo se ve esto desde Fundación Humedales? Bueno, yo te digo mi opinión personal, que no es la de la Fundación, no sé, creo que más o menos estamos todos alineados en la misma. Yo creo que hoy en día las evaluaciones de impacto como están planteadas son una formalidad, lamentablemente. Ahora hay algo interesante que surgió en estos últimos tiempos con otro barrio privado ahí en Escobar, que es Naudir. Bueno, gracias a una asociación ambientalista local se empezó a mover y lograron parar una parte, porque una parte ya está medio hecha y había otra parte nueva que amenazaba una reserva municipal que hay. Y bueno, y empezó toda una movida y bueno, ahora se está... ¿Ese de Constantini también o es otra? No es de Constantini, está frente al de Constantini, o sea, de un lado de la ruta que va al puerto de Escobar está Puertos y del lado de enfrente, del otro lado de la ruta está Naudir. Y bueno, se movió, incluso están pidiendo un cambio en el código de ordenamiento territorial del partido, bueno, toda una movida interesante. Y lo que fue más interesante que de todo, me parece, es que ahora el juez que está en la causa esta pidió que se haga, que para mí eso es a lo que hay que ir, y lo venimos diciendo desde la Fundación es un montón, que las evaluaciones de impacto individuales no tienen ningún sentido y lo que hay que avanzar es en las evaluaciones de impacto acumulativo. Claro. Y el juez ahora pidió, no sé quién lo habrá
asesorado, pero fue interesante porque ahora lo que está pidiendo... Scioli no fue seguro. O sea. no, eso seguro. Una evaluación, cambió, y en lugar de pensar solamente en la evaluación de impacto de Naudir, de esa parte que se estaba tratando de frenar, el juez está pidiendo una evaluación de impacto ambiental acumulativo considerando todas las urbanizaciones. Entonces, me parece que ese es uno de las cosas en las que habría que avanzar. O sea, olvidémonos de los impactos individuales, porque siempre si se olvida el contexto en el que se está haciendo esa evaluación de impacto individual, bueno, puede dar bárbaro, y encima, como en general también se incluyen impactos positivos, bueno, siempre aparece la generación de puestos de trabajo, un montón de cosas que claramente pueden llegar a ser positivas, pero que no implica que las negativas no sean más importantes en algunos casos. Pero por otro lado, si nos vamos a guiar solo por la evaluación individual, y en general van a ser todas positivas, o sea, van a dar como que se puede hacer el emprendimiento. Acá no hay problemas. Claro, no, porque, qué sé yo, no sé, por decir algo, 500 o 1000 hectáreas en 1.750.000 que tiene el Delta, bueno, puede parecer algo muy pequeño, con muy poco impacto, pero ¿qué pasa si empezamos a contar todas las que están alrededor, no? Entonces, ahí ya cambia la cosa. Y además porque, bueno, también ahí hay una cuestión del Estado, de los estados provinciales que, por ejemplo, en Entre Ríos está prohibido indicar, pero en humedales, pero si no te ven no te dicen nada. Claro, y hace un tiempo un amigo que es productor de la zona, que estaba en contra de los sindicamientos, me decía, en ese momento, no me acuerdo, hicieron un relevamiento, suponete 200 sindicamientos en el departamento de Islas del Ibicuy, y me decía, de esos 200, ¿cuántos te parece que pidieron permiso a la provincia? No sé, le digo, ¿cuántos? 4. Y de 4 o 5 eran. Y de esos 4 o 5, ¿cuántos pensás que pidieron permiso antes de hacer la obra? No sé, 1 era. O sea, 1 solo había pedido permiso antes de hacer la obra. El resto, los otros 4 o 3, lo habían pedido la autorización, pero ya lo habían hecho, y todo el resto no pidió. Entonces, bueno, es como medio tierra libre, ¿no? Cada uno se... Rubén, ahí Eduardo Mozo te hace la última. Sí. Para compararlo con la provincia de Santa Fe, donde el estudio de impacto ambiental lo realiza el solicitante y la provincia realiza la evaluación de ese estudio. En el caso del Nordelta, ¿cómo son los pasos? ¿Debe pedirse el municipio donde están localizados los partidos, o directamente algún área de la provincia de Buenos Aires? Yo por lo que recuerdo, las autorizaciones para uso del suelo lo dan los municipios en primer lugar, o sea, los que autorizan son los municipios, después pasa una segunda instancia a la provincia de Buenos Aires, pero digamos los encargados directos de dar las autorizaciones son los municipios. Bueno, Rubén, la verdad que nos quedamos sin tiempo, te agradezco enormemente, y no dijimos nada de la Antártida, así que te voy a tener que enganchar con otra nota en un futuro cercano para hablar de tus viajes siempre muy envidiados, por lo menos por mi parte, a la Antártida. ¿Cuántas campañas antárticas metiste? 6. 6 campañas. No hay carpinchos en la Antártida, pero yo parte de mi tesis... Por ahora. La escribí en la Antártida. Sí, bueno, la Antártida es una isla, no sea que estén pensando en llevarlo ahí. Claro, bueno, mira, todo es posible. Con el cambio climático capaz que se pueda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, Rubén, muy agradecido, muchísimas gracias por esta nota, y sí, seguro te vamos a volver a amonestar más adelante. Muchas gracias, gran abrazo. Gracias, Rubén. Chao, chao.